Bien, continuamos entonces con la catequesis Adán y Jesús. Si tienen preguntas, no duden en enviármelas a mi casilla de correo. Terminamos hablando de que Adán es vencido por la astucia de la serpiente, en cambio Jesús es vencedor. Esto es un aspecto muy importante, fundamental, en este paralelo entre Adán y Jesús. Adán es vencido, sometido, es doblegado, es engañado por la serpiente. Jesús, en cambio, es todo lo contrario, es triunfador, ¿no? Fíjense cómo nosotros heredamos en parte de Adán y en parte de Jesús, ¿no? Ya que ambos son origen, cabeza nuestra. Adán es cabeza de la humanidad. San Pablo utiliza el término hombre viejo, ¿no? O el primer hombre, Adán. Dice en la primera carta a los Corintios, es alma viviente. En cambio, el segundo hombre es espíritu vivificante, ¿no? Esta relación del alma con el espíritu después va a ser muy desarrollada por los santos padres, porque ellos dicen, siguiendo a San Pablo siempre, que el hombre está constituido por cuerpo, alma y espíritu, ¿no? El espíritu es esa parte del hombre que hace referencia a Dios, es lo divino en el hombre, ¿no? Bien, entonces alma y espíritu. Dios crea al hombre cuerpo y alma, ¿no? Y el espíritu vivificante, el Espíritu Santo, viene por Cristo. Acerca de la serpiente tenemos que decir entonces que hay un protagonista acá inesperado en la historia de la humanidad que no es considerado por los historiadores, pero hay que considerarlo, porque sin ella no se explican muchas cosas de lo que sucede en el mundo, ¿no? Que es la serpiente. La serpiente obviamente es una imagen. Se utiliza acá la imagen de un animal que se caracteriza por su astucia. La astucia en sí misma es buena. Cuidado. Fíjense que Jesús en algún lugar le dice a sus discípulos, yo a ustedes los envío como ovejas en medio de lobos. Por eso les dice, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. O sea, les recomienda la astucia de la serpiente. Es muy curioso esto. El modo en que el Señor usa libremente de esta imagen, que obviamente es una imagen que uno espontáneamente tiende a rechazar, ¿no? Porque la astucia de la serpiente, lo que pasa es que la serpiente usa de su astucia para alejar a Adán, y cuando digo Adán, repito, digo Adán y Eva, de Dios. Y esto es lo que logra. Depende del uso de la astucia. La astucia en sí misma, dice Jesús, sobre todo en la condición de ovejas en medio de lobos, es buena. Entonces, y en otro lugar dice a propósito, dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, como reconociendo que la astucia, aunque está muy bien ser astuto, es más propia de las tinieblas que de la luz, ¿no? Ser astutos. Y de hecho, Jesús no es que use astucia, sino que usa en las tentaciones para vencer al demonio, usa de la simplicidad. De modo que algunas tentaciones se vencen con astucia y otras con simplicidad. Bien, entonces tenemos aquí en este paralelismo el hecho
y la diferencia entre Adán y Jesús, que es su relación con el Padre, que es lo que propiamente determina a Jesús. El Padre y yo somos uno, dice él. Juan 10:30. Hay una unidad de ser, de pensar, de sentir, de obrar entre Jesús y el Padre. No es una unidad forzada mediante una obediencia forzada, sino que es una unidad, ya le digo, de ser y de amor. En cambio, Adán logra o intenta, mediante la tentación de la serpiente, separarse de Dios, ya que Dios aquí es considerado, en todo caso, un límite a la libertad. Y eso es propiamente lo que se intenta expresar mediante la expresión conocedores del bien y del mal. Quiero insistir, sin embargo, en que Jesús es hijo de Adán. Lo vimos en la genealogía, en la catequesis acerca de la Navidad, cómo hay un parentesco entre Jesús y Adán. Jesús es hijo de Adán, porque él asume la naturaleza caída que es transmitida a partir de Adán a todos los hombres. Hay un principio en teología que dice así: lo que no es asumido, lo que no es asumido, no es redimido. Por eso, para redimir la naturaleza de Adán, Jesús asume esa naturaleza, pero no en un estado perfecto, sino asume la naturaleza caída, herida, mortal. En esto se manifiesta el amor de Dios a los hombres, en que el Hijo de Dios, el Verbo, asume una naturaleza mortal, pasible de sufrimiento, y porque es mortal, finalmente muere en la cruz. Pero la muerte en la cruz de Cristo es consecuencia de haber asumido una naturaleza capaz de sufrir y de morir. Bien, es la encarnación lo que propiamente hablamos, ¿no? Aquí habría que explicar también una cosa que yo mencioné en la primera catequesis, que es esto de la muerte, ¿no? Porque entendemos la muerte en forma diversa, como una tragedia, o como un hecho natural, hasta como una bendición, ¿no? ¿Y qué es propiamente la muerte? Una tragedia, una injusticia, un hecho natural, ya que, bueno, las cosas que nacen mueren y por eso es razonable, no hay nada de escandaloso, nada de trágico, vamos a morir, por eso, bueno, vivamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, como carpe diem, ¿no? O bien una bendición, cuando una persona está moribunda, está muy enferma, la muerte se siente como una bendición, como una liberación, ¿no? Los padres insisten, y esto lo dice también la Sagrada Escritura, que Dios no creó la muerte, que Dios no se complace en la muerte. Y hay una relación explícita entre el pecado y la muerte. ¿Qué hubiera sucedido si Adán y Eva no hubiesen pecado? Bueno, no lo sabemos realmente. Pero hay una relación directa entre el pecado del hombre y la muerte. Lo dejo así, después haremos, si llegamos a una catequesis propiamente acerca de la muerte. Lo que nos interesa ahora es entender que Jesús no rechaza la muerte, sino que asume la naturaleza humana mortal, lo que se llama la naturaleza caída, y que destruye la muerte con su muerte. A esto quería llegar. Dice así el San Pablo en la segunda carta a Timoteo, hablando del Señor, ¿no? Quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida, o sea, dio a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es muy fuerte esto. Quien abolió la muerte
y dio a luz la vida. Habla de Jesús, ¿no? Ahora, esto lo hace él asumiendo la naturaleza mortal, crucificándola, ¿no? Todo esto son expresiones de San Pablo, y en fin, y después vemos como en el descenso a los infiernos, la liturgia dice, Cristo venció a la muerte con su muerte. Asume la muerte y la destruye. La muerte entonces es considerada en el mundo de la naturaleza un hecho natural, pero en cuanto que el hombre no es propiamente parte de la naturaleza, sino que es sobre la naturaleza, tiene un alma, ¿no? Entonces, obviamente, es un alma inmortal, habita en un cuerpo mortal, y hay un elemento trágico aquí, muy fuerte, ¿no? Por eso la muerte nunca es, aunque quisiéramos, aceptada como un hecho natural, siempre nos escandaliza, y de hecho, como dice Freud, en algún lugar, el hombre se considera, aún inconscientemente, siempre inmortal, ¿no? Querramos o no, aún las personas más ateas, cuando una persona muere, dicen, bueno, se fue. No dice, desapareció, dice, se fue. O sea, continúa de alguna manera su existencia en otra dimensión, porque no podemos aceptar, por ser seres espirituales, la aniquilación. De modo que la relación nuevamente entre Adán y Jesús es la relación entre la muerte y la eternidad. Dice Nicolás de Serbia, que no es un santo padre de la antigüedad, pero recoge muchas cosas de la antigüedad, dice, y le leo porque es muy lindo esto, Adán termina en el sepulcro, en la muerte. Cristo empieza en el sepulcro, en la resurrección. Donde termina Adán, empieza Cristo. El lugar del sepulcro, o sea, el sepulcro es el lugar precisamente donde se encuentra el viejo Adán, mortal, y Cristo, que da a luz la vida, ¿no? Esto hace referencia de nuevo a que en que Adán, así como es vencido moralmente, después es vencido metafísicamente mediante la muerte, ¿no? El pecado es una derrota que lleva a otra derrota, que es la muerte. Así bien, la victoria de Cristo, ¿no?, sobre el pecado es un triunfo que lleva a otro triunfo, que es la resurrección. Otro punto que vale la pena considerar en esta catequesis es el siguiente. Adán representa la unidad del género humano. Todos los hombres somos hijos de Adán. Hay una sola raza humana, no hay muchas razas como dicen los racistas. Hay una sola raza, una sola especie, un solo género humano. Adán representa precisamente esta unidad de naturaleza. Cristo representa la diversidad de las personas, porque lo que hace emerger en Cristo, lo que hace que el hombre sea cristiano, no es la naturaleza, porque la naturaleza es recibida involuntariamente. Nadie de nosotros decidió ser hombre, pero todos nosotros decidimos ser cristianos. Hay una adhesión libre y voluntaria, no obviamente en el momento del bautismo, que generalmente lo recibimos en una edad muy temprana, sino cuando llegamos a una edad madura o como un proceso. Cada uno de nosotros decide ser o no cristiano, seguir a Cristo o no. De modo que en Cristo lo que emerge es la persona que se adhiere libremente a la fe en Cristo y se bautiza, que es el sacramento precisamente que nos hace partícipes de esta vida nueva, ¿no? En cambio, ser hijos de Adán no tiene ningún mérito, ninguna culpa, ¿verdad? Por eso le decía que en Adán lo que primero se ve es la naturaleza y en segundo lugar la persona. En Cristo lo que primero se ve es la persona y después la naturaleza. Por eso en Cristo las personas se separan. Cristo dice, no vine a traer paz, sino vine a traer guerra, vine a traer división al mundo, ¿no? Se van a separar en una familia, padres contra hijos, hermanos contra hermanos. ¿Por qué? Y porque es la persona obra libremente y cada persona es responsable
de sus propias acciones, y hay personas que son canallas, hay personas que son héroes, hay personas que son, en fin, malas, muy malas, terriblemente malas, y personas que son buenas, otras muy buenas, y terriblemente buenas, ¿no? Que son santos, ¿no? Y esta relación entre naturaleza y persona es fundamental. Ya les comenté en el primer video, pero vuelvo a insistir porque es absolutamente actual, ¿no? Cómo en el hombre emerge una realidad personal. Por más que seamos idénticos todos, cada uno de nosotros es distinto, es desigual, ¿no? Por eso en Cristo hay una diversidad que en Adán no encontramos. Fíjese que Cristo siempre está separando. Esto no nos gusta porque el progresismo tiene esta cosa de que todos somos, en fin, juntos, como hermanos, toda la unidad y la globalización y qué sé yo, pero Cristo siempre separa las ovejas de los cabritos, ¿no? Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Venid, benditos de mi Padre, porque me diste de comer, me diste de beber, etc. Id, apartaos de mí, malditos, porque cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber. ¿Y cuando, Señor? Cuando no ayudaste a un pobre, no me ayudaste a mí. Venid. Lo mismo sucede en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, los misericordiosos, etc. Pues, ¡ay de vosotros!, dice Jesús, ¿no? Siempre está separando al bien del mal, pero esta separación del bien del mal no se realiza a nivel de naturaleza, sino a nivel de persona. Por eso en el Nuevo Testamento lo que se insiste y lo que emerge es la realidad personal. Sí, todos pertenecemos a un pueblo, a una nación, a una iglesia, a una familia, pero en una familia puede existir un asesino a serie y una carmelita descalza. ¿Por qué? Bueno, porque uno decidió esto y la otra decidió otro, ¿no? Aún entre gemelos o mellizos, de repente uno es un criminal y el otro es un benefactor de la humanidad. ¿Qué cambia? ¿La naturaleza? No, la persona. Esto es muy importante porque hoy la mentalidad nuestra, y esto quizá hay que explicarlo más, es una mentalidad más inclinada a lo natural que a lo personal, ¿no? Acerca de esto, permítanme hago una pequeña, me distraigo un poquito. Sigmund Freud, el fundador, el creador del psicoanálisis, dice que en condiciones de hambruna, un grupo humano de personas diversas, a medida que va creciendo el hambre, van desapareciendo las cualidades personales, individuales, que todos tenemos más o menos, mientras las cosas más o menos funcionan. Pero supónganse que todos empezamos a padecer hambre, entonces el amante de la música, o el cristiano, o el musulmán, el ignorante, o el jefe de Estado, no sé, el filósofo, todos se van reduciendo a un grito: quiero comer, denme de comer, quiero pan y agua, ¿no? Dice Freud. Para decir que en el fondo lo que nosotros somos fundamentalmente seres gobernados por instintos, ¿no? Por instintos en él, la libido fundamentalmente, pero también de conservación, de supervivencia, bueno, de reproducción, etc. Viktor Frankl, que conocía muy bien a Freud y que estuvo en campos de concentración, dice claramente, y en esto es lapidario, dice: Freud se equivocó. Freud se equivocó, dice, porque yo he visto cómo en condiciones de hambruna, donde todos los prisioneros nos moríamos de hambre, emergían en esas condiciones idénticas de extrema necesidad héroes
y canallas. La diversidad se extremaba, los polos se extremaban en esas condiciones. O sea, emergía la persona, que no emerge habitualmente, porque habitualmente no nos encontramos ni con héroes ni con canallas. En la vida nuestra normal burguesa, la gente más o menos es razonable, más o menos, cada vez menos, es amable, cada vez menos, pero bueno, pero no hay ni héroes ni canallas. En cambio, en condiciones de extrema necesidad física, surgen estas personalidades, ¿no? Esto es lo que, en esto Frank se acerca mucho a la idea del Evangelio, a la idea de que emerge la persona sobre la naturaleza, sobre la masa, sobre el pueblo, sobre el barrio, sobre la familia, sobre la iglesia, ¿no? En fin, eso. Por eso de Adán tomamos más bien lo natural, de Cristo tomamos más bien, sobre todo, lo que hace referencia a lo personal, porque la adhesión a Adán es una adhesión involuntaria, heredada. La adhesión a Cristo es una adhesión que tarde o temprano tiene que ser libre y consciente. Yo quiero ser cristiano y bautizarme. Y en ese bautismo, entonces, sucede en forma sacramental esto del sepulcro, ¿no? Bautizarse, la palabra bautismo propiamente significa inmersión. Y antiguamente, y hoy también, se está recuperando el signo sacramental de la inmersión, porque se trataba, lo dice San Pablo, de sumergirse en la muerte de Cristo para resucitar, morir y resucitar. Recuerden lo que dice Nicolás el Serbio, ¿no? Dice, donde termina Adán, la vida de Adán, que es la vida natural que termina en la muerte, empieza la vida cristiana, es decir, en el sepulcro, ¿no? Y entonces esto de el fin de algo y el principio de otro, encuentro en el sepulcro, es lo que viene a ser simbolizado en el bautismo. Bueno, generalmente se utiliza hoy el agua, ¿no? La aspersión, pero ya les digo, el sacramento se significa mejor mediante la inmersión. ¿Qué sucede entonces en el bautismo? Bueno, San Isaac el Sirio dice, haciendo referencia a esta relación entre Adán y Cristo, dice, en el mundo actúan tres principios, dice él. El principio divino, el principio, que es el bien absoluto, la naturaleza y el principio maligno, la serpiente, ¿no? Esto es la historia del Génesis, dice. Entonces Cristo lo que hace, asume la naturaleza caída, y al asumirla, dice él, expulsa lo diabólico. Después restaura lo natural e infunde a lo natural lo divino. Estas tres acciones que hace Cristo mediante su encarnación, la expulsión de lo diabólico, del pecado, ¿no? Porque el pecado, según la idea bíblica, no es otra cosa que una esclavitud, ¿no? Esta expulsión de lo diabólico, la restauración de lo humano y la infusión de lo divino se realiza en Cristo, en Él, y después esa realidad se va aplicando a los cristianos mediante el bautismo. El bautismo, entonces, como ustedes saben, empieza con un exorcismo, ¿no? Porque se expulsa lo diabólico, pues se intenta la restauración de lo natural de Adán y la infusión ya que en Adán no existe, que está prometida, pero que como promesa, no como realidad, la infusión del Espíritu que hace que llamemos a Dios Padre, ¿no? Bien. Acerca de este es el segundo punto, de la restauración de lo natural, esto es un proceso, ¿no? Porque de Adán nosotros recibimos la naturaleza caída,
herida, dicen los padres, ¿no? Herida. Quizá esa sea la mejor traducción. Esta naturaleza herida hace que tengamos enormes dificultades para vivir de acuerdo a la ley de Dios. Esa es la verdad, ¿no? Llevamos en nuestros miembros, dice San Pablo, una ley que es opuesta a la ley divina. Y por eso él dice, ¿cómo puede ser? Dice, el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer hago, ¿no? Encuentra en sus miembros esto. Bueno, esto es lo que se llama propiamente el pecado original, que no es una culpa que nosotros tengamos que expiar, porque no tenemos ninguna culpa como personas en lo que hizo allá en los orígenes. ¿Qué culpa tenemos, ¿no? La culpa siempre es personal, pero la herida sí ha sido transmitida, y de hecho no hace falta aquí ningún acto de fe. Creo que todos nosotros sentimos esta dificultad de hacer el bien conocido y de evitar el mal también conocido, ¿no? Y bien, a Adán y Jesús, tema enorme que han tratado y tratan los santos padres. Hay muchos textos acerca de esto. Es amplísimo y quizá es todo, ¿no? Aquí está todo en este paralelo. Después vamos a ver otros paralelos también interesantes, pero aquí estamos como usamos una perspectiva absolutamente privilegiada, porque vemos la universalidad de la cosa, ¿no? Porque muchas veces el cristianismo se identifica con cosas, ¿no? Con ritos, con símbolos, con tradiciones, con historias, con confesiones, lo otro. En cambio acá vemos que Jesús es Adán, es el nuevo Adán, ¿no? Estamos hablando de que la humanidad, entendida como la suma de todos los seres humanos, está llamada a la salvación. Hay una parte de la humanidad que se llama iglesia, ¿no? Y esa iglesia no es otra cosa que la humanidad redimida. La iglesia no es otra cosa que la humanidad redimida. Todos son llamados a la salvación, ¿no? Y por otro lado vemos a Jesús no como uno más, ¿no? Como, bueno, hoy está de moda todo esto, ¿no? Bueno, Jesús, Buda, Krishna, o sea, Mahoma, bla, bla. No, bueno, él es la cabeza de la humanidad. El fin de la creación no es Adán, sino que es Jesús, ¿no? La plenitud de lo humano y la unión de lo divino con lo humano, ¿no? En Jesús. Bueno, lamento no poder ser más claro, lo intento, les juro, pero bueno, la verdad que los temas estos realmente creo que nos superan a todos, ¿no? Por eso hay que tratar de rezar, de meditar, de reflexionar. Esto no es un tema propiamente de inteligencia. Acá no se trata de ser inteligente, sino de gustar de las cosas, de sentirlas, de rezarlas, de rumiarlas, ¿no? De meditarlas. O sea, el camino para la comprensión de estas cosas no es el camino de la racionalidad científica. Acá hay otra racionalidad que está más cerca de lo que tradicionalmente se llama sabiduría, ¿no? Bueno, si tienen preguntas me la mandan, con mucho gusto intentaré responderlas. Que tengan un muy buen día.